Muy buenos días, almirante. Buenos días. Dígame por favor su nombre, su fecha de nacimiento y el lugar donde nació. Mi nombre es Gilberto Barona Silva y nací en Cali el 28 de junio de 1924. Gracias, almirante. Hábleme un poquito de su familia, de sus padres y de sus hermanos. Bueno, mi familia estaba compuesta por mi padre, Simón Barona, mi madre Matilde Silva, y tengo de la familia dos hermanos más, un hermano hombre, Mauro, y una mujer, Luz. Y esa es toda mi familia. ¿Y su familia actual, almirante? Su familia actual. A la familia actual, yo me casé con Mariela Sierra de Barona y tuve tres hijos, o tengo tres hijos, que son Elsie Barona, Ana Milena y Carlos Barona Sierra. Almirante, por favor descríbame su formación profesional previo a la Guerra de Corea. Pues yo estudié en Cali, en el colegio de primaria, pero después entré al bachillerato al colegio de Santa Librada, en Cali. Allí estudié y luego fui a la Escuela Naval en 1945, donde continué mi bachillerato, terminé allí y el año de 1948 me gradué de teniente de corbeta. Listo. Almirante, ¿fue su participación en la Guerra de Corea voluntaria o usted fue designado? Yo fui voluntariamente porque la tercera fragata colombiana que participó, el almirante Brión, necesitaba completar la tripulación que ya estaba en el Japón y me ofrecieron a mí la posibilidad de ir y yo acepté y fui con otros 10 suboficiales de la Armada a completar esa tripulación de ese buque que fue recibido por Colombia en el Japón. ¿Hubo algún entrenamiento previo militar de combate para participar en esa misión? Sí. Una vez que el buque estuvo listo para participar en las operaciones de guerra, tuvimos entrenamientos a bordo de ese buque y en tierra en la base naval de Yokosuka de los Estados en el Japón, que estaba ocupada en esa época por los Estados Unidos. Allí tuve yo entrenamiento porque fui el oficial de guerra antisubmarina de la fragata Almirante Brión y allí tuve el entrenamiento con la Marina Americana para el combate de submarinos en el mar. ¿Cuál era específicamente la misión que tenía que hacer la fragata Almirante Brión en Corea? La fragata Almirante Brión, una vez entró en servicio, fue designada para operar en el grupo de tarea de búsqueda y rescate y de escolta para dar seguridad a los buques de apoyo logístico que apoyaban al ejército en tierra y las otras fuerzas navales de los otros países. Ese apoyo logístico se daba en el mar, o sea que nosotros escoltábamos y dábamos seguridad a los buques que daban ese apoyo logístico, que eran buques petroleros, buques de abastecimiento de materiales de guerra y de todos los elementos que se necesitan para operar en el mar y en tierra. ¿Recuerda usted qué rango tenía en ese momento los Sí, nombres de sus... En ese momento tenía el rango de teniente de fragata. Y allá, después de algunos meses de estar allá, ascendí al rango de teniente de navío. Okay. ¿Recuerda usted las fechas de su periodo de servicio durante la guerra? ¿De cuándo a cuándo estuvo allá? Pues estuvimos desde el 1 de enero de 1953, hasta marzo
de 1954. ¿Tuvo usted posibilidad de desembarcar en Corea del Sur? Nosotros permanecimos todo el tiempo en el mar, porque nuestra misión era dar seguridad a las fuerzas aliadas de abastecimiento. Solamente una vez fuimos, cuando ya íbamos a regresar, fuimos a Pusan para rendir un homenaje a los caídos en la guerra de tierra que habían sido sepultados allí. ¿Recuerda usted cuál fue la reacción del pueblo colombiano ante la noticia del estallido de la guerra de Corea? Pues yo no recuerdo mucho porque, como le digo, nosotros nos fuimos hacia Corea y no tuvimos pues muchas noticias a ese respecto acá en Colombia. Pero lo único que les puedo decir es que Colombia fue muy bien recibida allá entre las fuerzas de las Naciones Unidas, porque fue el único país latinoamericano que atendió el llamado de las Naciones Unidas para formar una fuerza aliada que defendiera a Corea del Sur de la invasión que estaba siendo objeto por Corea del Norte. ¿Sabía usted algo de la guerra de Corea antes de participar en ella? No conocía nada, solamente las noticias que habíamos recibido de los buques colombianos que habían estado anteriormente allí, pero eran unas noticias más que todo locales de las tripulaciones y de los buques mismos, pero no en sí de la guerra. Almirante, cuénteme un poco de cómo eran las condiciones de vida que tenían en la fragata los marinos colombianos durante la guerra de Corea. Pues esa era una misión sobre todo muy larga, porque las permanencias en el mar eran largas, generalmente era un mes y unos 4 o 5 días de descanso de puerto en el puerto de Sasebo de Japón, que era la base nuestra. Y en el mar, pues esos buques muy cómodos porque tenían un alojamiento muy completo y tenían un buen servicio de alimentación y servicio de comunicaciones con Colombia, servicios de noticias de todo lo que pasaba, no solamente en la guerra de Corea, sino en Colombia. Así que estábamos muy bien informados a través de los servicios logísticos de la Marina de las Naciones Unidas que estaba allá. Y todo llegaba a nuestro buque por el mar. Allá recibíamos toda la correspondencia que llegaba de Colombia, nos la llevaban a donde estuviéramos y teníamos un servicio muy importante de información sobre la situación de la guerra. Almirante, cuéntenos cuál fue la reacción de su familia ante la noticia de que usted partía para la guerra de Corea. Bueno, mi familia supo que yo había viajado a la guerra de Corea 3 o 4 meses después, pero ellos entendieron que ese era un deber mío y aceptaron muy pausadamente, muy tranquilamente, que tenía yo que cumplir ese deber que se me había asignado. Así que ellos, su reacción no fue en ningún momento opuesta, sino que estuvieron de acuerdo con que yo fuera a esa contienda en defensa de los ideales democráticos del mundo. ¿Tuvo usted la posibilidad de intercambiar cartas con su familia? Sí, teníamos una correspondencia porque el servicio logístico de la Armada de los Estados Unidos permitía o nos permitía escribir a nuestras familias y recibir la correspondencia donde quiera que estuviéramos en el mar. ¿De qué hablaban esas cartas? ¿Qué les contaba usted a sus familiares? Yo generalmente no contábamos mucho de la guerra, sino más bien de la salud, de lo que íbamos conociendo del Japón y de la situación, digamos, emocional nuestra a bordo del buque. Pero no más.
¿Recuerda usted más o menos cuánto tardaba el correo en ir de un lado al otro? Muy rápido, el correo se movía muy rápido porque el servicio logístico de las Naciones Unidas era un servicio número uno. Y tanto todos los abastecimientos como la correspondencia, inclusive las películas que se enviaban para que recreación de las tripulaciones llegaban muy rápido. Ese era un servicio permanente de asistencia logística para que todos estuviéramos con las comodidades que demanda la situación de vivir en una guerra en el mar, siempre en operaciones. ¿Cómo fueron las experiencias de intercambio y de conocimiento de la Armada colombiana con las otras armadas que participaron en la guerra? Una de las cosas más importantes de la participación de Colombia en la guerra, y especialmente de la Armada, es que aprendimos en esa guerra y en esas operaciones cómo se maneja la parte logística, cómo se manejan los planes de defensa, cómo se maneja el combate antisubmarino, la defensa antiaérea, la defensa de superficie y cómo se maneja especialmente la parte logística, que era lo más importante allí, porque esa es una organización casi perfecta de las Naciones Unidas en esa época, de la Armada de los Estados Unidos, que apoyó estas operaciones y nos dio apoyo a todos los buques que participamos en esa contienda. ¿Recibió usted algún tipo de reconocimiento o condecoración nacional o internacional por su participación en la guerra? No solamente, bueno, un reconocimiento de la República de Corea con una medalla para los participantes en la guerra de Corea, tanto de tierra como en el mar. Y entonces tuvimos una mención especial del presidente de la República de Corea por esa participación y por esa actuación. ¿Recuerda más o menos usted el número de marinos colombianos que participaron durante Corea? Durante Corea, en las 5 fragatas que estuvieron allá por turnos de un año, participaron alrededor de 1000 marinos. 1000 de tripulación, entre tripulación y oficiales, entre las 5 fragatas que se iban relevando cada año. ¿Cada cuánto se presentaban esos relevos? Cada año, los relevos se presentaban cada año. Al terminar el año, regresaba una fragata a Colombia y iba allá al área de operaciones de Corea, el relevo siguiente, otra fragata. Almirante, cuénteme por favor cuál fue esa experiencia suya durante la guerra de Corea. Bueno, la guerra de Corea fue la más importante experiencia que tuvimos todos los marinos colombianos allá. La mía fue en principio la guerra antisubmarina, porque fui el oficial de guerra antisubmarina del buque y recibí los entrenamientos con la Marina de los Estados Unidos en el Japón y tuvimos ocasión de actuar en situaciones simuladas con submarinos de los Estados Unidos, pero fue una experiencia única porque nos dio a nosotros, especialmente la tripulación que tenía yo bajo mi mando en la guerra antisubmarina, el conocimiento de ese problema a fondo y de los problemas que esa guerra tiene para el desarrollo de una marina antisubmarina. ¿Cuál fue el impacto de la guerra de Corea en su vida, almirante? Pues para mí la guerra de Corea me sirvió profesionalmente enorme, porque allá esa experiencia es irrepetible, no se puede volver a tener y conocimos todos los problemas de una guerra de esa magnitud para mantener una superioridad en el mar, que cuando en el mar no había enemigos, pero sí era necesario mantener la seguridad de las líneas de comunicaciones marítimas que iban desde todo el mundo hacia Corea para abastecer los ejércitos
de tierra que luchaban allí en el norte de Corea. Pero la experiencia de navegar con todos los buques de todas las Naciones Unidas y mantener un abastecimiento logístico permanente, porque no podría faltar nada en los ejércitos de tierra ni en el resto de los buques de las marinas de las Naciones Unidas. No podía faltar nada. Era una tarea muy importante que se cumplió cabalmente. ¿Recuerda usted, dentro de esas operaciones marítimas a las que usted hace mención, cuáles fueron los momentos más tensionantes que tuvo que usted vivir durante la guerra? Pues los momentos más importantes y además de una mayor prueba fueron las operaciones de bombardeo de costas en Corea, las operaciones de abastecimiento de las fuerzas principales navales de Corea, compuesta por los portaaviones y los acorazados y los cruceros, que eran la fuerza principal de combate y que teníamos que darles apoyo continuo para que tuvieran unas operaciones continuas y cumplieran ellos su misión. Cuando usted regresó a Colombia, ¿qué expectativas le quedaban a usted para el pueblo coreano que seguía en esa situación o que acababa de firmar el armisticio? Pues lo único que nosotros, la satisfacción que nos dio eso, es que Corea del Sur, a raíz de la firma del armisticio, empezó un desarrollo progresivo, tanto económico como científico, como industrial, que la coloca hoy en día casi como la novena potencia económica del mundo. Y ha tenido un desarrollo enorme en todos los aspectos técnicos del mar y del desarrollo de la industria en general, que le ha dado un lugar muy importante entre las naciones del mundo. ¿Cuál fue el aporte de esa experiencia para la Armada colombiana? Pues ese es el más valioso aporte que ha tenido la Armada. Generalmente decimos, y así está escrito en un libro sobre la historia de esa guerra, que la Armada se divide en dos, antes de Corea y después de Corea, porque la experiencia es única para una nación como nosotros, que no teníamos esa participación, digamos, en operaciones de guerra a esos niveles de las Naciones Unidas y sobre todo con todas las naciones del mundo. De modo que esa experiencia es incalculable y le sirvió a la Armada de Colombia para desarrollarse y tener los desarrollos futuros que hoy tiene. Almirante, hablemos del legado de la Guerra de Corea. ¿Ha regresado usted a Corea desde entonces? Sí, yo regresé en el año 2000 para celebrar los 50 años de la firma del armisticio. 2003, estuvimos en unas celebraciones muy importantes donde Corea del Sur mostró ya a todos los participantes de esa guerra los progresos de ese país en todos los aspectos, tecnológico, económico, industrial, etc. Y nos dimos cuenta tuvimos la conciencia de que habíamos hecho una defensa de un país que verdaderamente tiene un valor en el mundo. ¿Qué opinión le merecen a usted las relaciones actuales de Colombia y Corea como hermanos? Muy importantes son las relaciones entre Colombia y Corea. Corea ha sido un país muy agradecido con los países que fueron en defensa de Corea del Sur y mantenemos siempre una estrecha relación a través de la Embajada de Corea y de las otras organizaciones para estar actualizados sobre la información de Corea y de Colombia. Participamos en el año como le dije, de los 50 años de la Guerra del Armisticio, participamos en unas reuniones y conferencias
que tuvimos la oportunidad de conocer los desarrollos de Corea. Pero es importante que esas relaciones, resaltar que esas relaciones son óptimas. Es muy importante. Almirante, se han celebrado los 61 años de la firma del armisticio y no hay en el mundo ningún conflicto que haya permanecido tanto tiempo suspendido en esos términos. ¿Cuál es su opinión o qué cree usted que se debe hacer para acabar con esta situación y firmar finalmente la paz? Sí, la cosa es que Corea del Norte no ha querido firmar la paz. Y desde hace esa época, desde 1953, las operaciones de guerra están suspendidas por un armisticio que no ha sido posible modificarlo en la firma de una paz. Pero consideramos, primero yo considero que esa firma de un armisticio es una paz un poco débil allí porque se puede romper en cualquier momento, no hay un tratado. Y que es importante firmar el tratado de paz que Corea del Sur ha abogado todo el tiempo por hacerlo con las negativas de Corea del Norte. De modo que esta situación, considero yo, es una situación que encierra en sí cierto peligro de una nueva conflagración. La guerra de Corea es mal llamada internacionalmente como la guerra olvidada. ¿Cuál cree usted que es el legado de los veteranos a nivel mundial de la guerra de Corea para el mundo? Sí, eso de llamar la guerra de Corea la guerra olvidada me parece que es desafortunado porque cada año que pasa nos va demostrando que el valor de esa guerra en la defensa de un país que cada año progresa, que cada año es más importante de todos los puntos de vista. De modo que la defensa de Corea fue la de ganar un país para el occidente que está significando un aporte muy importante a la economía del mundo. ¿Qué mensaje le quiere enviar usted a las generaciones futuras a nivel nacional e internacional que tengan la posibilidad de ver esta entrevista? ¿De ver qué? Esta entrevista. Pues el mensaje que nosotros, o que yo tendría para esas generaciones en el futuro, es que es muy importante el desarrollo del occidente, porque es el desarrollo de las democracias del mundo. Y que si Corea del Sur se salvó para esta ideología, para el desarrollo mundial democrático, si Corea se salvó, nos indica que ese es el camino para todos los países del mundo, porque Corea seguirá siendo un país muy importante y nos está dando el ejemplo del desarrollo a los países que participaron allá. Nosotros participamos, estamos muy contentos de que esa participación colombiana y de todos los países de las Naciones Unidas que participaron fue una participación valiosa para salvar un país que está significando un aporte muy valioso también a Occidente. Almirante, ¿tiene usted algún comentario adicional, experiencia o reflexión que quiera agregar a esta entrevista? Pues no, lo único que yo tendría es que Corea del Sur es un ejemplo para el desarrollo de estos países que están en vías de desarrollo, porque eso nos significa un aporte de un pueblo que quiere tener un país económicamente capaz, suficiente, y un desarrollo en todas las ramas del saber humano, y que nos da un ejemplo para que estos países como Colombia y los países del tercer mundo emprendan un verdadero desarrollo hacia la economía, hacia el desarrollo humano y el desarrollo de las democracias, en fin, para que haya un progreso y paz permanente en el mundo,
porque es la única forma que que se encuentra una paz permanente, es teniendo conciencia del valor, de esos valores que tiene que tener un país para el desarrollo de su pueblo.